Oye, Sam, Dime, este video hubiera tenido más sentido hace unos meses cuando la película seguía en cines, ¿verdad? con todo respeto, teníamos una tesis que nos estaba respirando en la nuca. La otra forma es un largometraje animado colombiano estrenado a inicios de este año. Seguimos a 3 personajes no nombrados, quienes viven en una sociedad en que las personas dedican su existencia entera a encajar físicamente en moldes, con la esperanza de que si encajan lo suficientemente bien, se les permitirá ser parte de un grupo de personas enviadas a una especie de paraíso en la luna, donde podrán vivir el resto de sus días encajados perfectamente junto a los demás. Es una historia bastante cruda y sensorial que busca hacernos pensar sobre nuestra relación como individuos frente a las expectativas de la sociedad. Creo que lo más interesante es de hecho, ¿no? Como no hay ni un solo diálogo en toda la obra. Pero pues por eso mismo es bastante visual y expresiva. Total, yo por ejemplo cuando la vi en cines llegué tarde a la función y aún así pude entenderla por completo, tanto en términos de acciones como en el contexto o las motivaciones de los personajes. No es un concepto nuevo, en términos de otras obras que se alejan del diálogo, se me ocurre La Pantera Rosa, Las Trillizas de Belleville o incluso Destino, la película colaborativa entre Disney y Dalí. Lo que sí tiene es que es mucho más difícil contar una historia mediante acciones y gestos que mediante diálogos. También es algo que pone una carga mucho mayor sobre el equipo de realizadores, pero al final del día creo que le da mucho más valor. Sí, claro, pues, la obliga a ser más creativa y recursiva con sus juegos visuales, teniendo que añadir acciones físicas más complejas, metáforas visuales, pues todo un abanico inmenso de expresiones faciales, pues sí, debieron haber sido diseñados previamente para cada personaje, ¿no? Bueno, y contame qué opinas de la estética visual. ¿Qué te pareció? Me gustó, ¿sabes? Es decir, es bastante grotesca, entre comillas, y entiendo si a alguien le desanima eso antes de verla. Me hace pensar en varias animaciones, sobre todo shows para adultos de las últimas 2 décadas, en que el estilo es bastante crudo y feo, y casi siempre resulta así por limitaciones de presupuesto, o simplemente por querer distanciarse de esta idea de que la animación son solo dibujitos tiernos para niños. El problema es que en muchos de esos casos termina pues uno con un show que se ve feo solo por ser feo. Lo bueno de aquí es que no siento que sea el caso. El diseño de personajes que tiene la otra forma, pues no solo encaja dentro de la historia, sino que no tendría sentido de no ser así. Es necesario que el espectador sienta que esto es raro, que es feo, que hay algo mal aquí y los personajes se están negando a reconocerlo. La estética es fundamental para que la trama funcione, y sabiendo eso uno se la traga con mucha más facilidad. Siento que el diseño de personajes entra dentro de ese maravilloso mundo de lo que es el Uncanny Valley, y que en lo personal me gusta bastante. Lo chévere acá es que esos modelos que parecen humanos pasan por ese proceso de cuadratización, alejando al espectador de ese canon mental que tiene de cómo debe verse un ser humano. Y que es lo chévere del Uncanny Valley, es como algo parece humano, pero tiene algo muy extraño que no lo deja ser humano. Pero estoy de acuerdo en esto mismo, que este hecho de acercarse al Uncanny Valley pudo haber alejado a una gran parte del público, no necesariamente el público infantil, porque siento que la película como tal no está destinada al público infantil, sino que en general a esas personas que consumen animación, pero su canon es Disney o Ghibli. También me pareció muy interesante el diseño de la sociedad y de la publicidad dentro de esta, porque claramente están basados en los diseños de la Unión Soviética, y eso me fascina. Si pueden ver publicidad soviética vieja, es increíble lo que hacían para hacer la propaganda del comunismo. Sentí que había como una suerte de relación entre la idea del brutalismo y el comunismo y los cubos, y que este dicho nivel de cuadratización también simbolizara el nivel de vida de los individuos, que su valor dependiera de estar comprometidos con la causa, y eso siento que es bien marxista. Sí, total, todo depende de qué tanto encaje. ¿Entiendes? Encajar. Ajá. Y hablando de encajar, ¿qué opinas de la historia y cómo maneja el mensaje? Pues digamos que la metáfora central es súper clara. Está el cómo distintas personas tienen distintos grados de dificultad para adaptarse, lo lejos que algunos están dispuestos a llegar para encajar, y esa cualidad trágica de algunos porque por más que intenten llegar a esa cuadratización que se les exige, simplemente nunca van a encajar en la sociedad.
También hay cierto subtexto sobre la naturaleza de la verdad en la sociedad y de cómo la presión social nos empuja a percibir, tal vez no de la manera más objetiva, ese contraste entre cómo son realmente las cosas y cómo nos dicen los demás que son. ¿Sabes qué me pareció muy interesante? Cada vez que vemos estas historias futuristas, distópicas, fantasiosas, casi siempre nos plantean la figura de un gobierno central en control de todos los aspectos de la vida diaria y que es responsable del estado actual de la sociedad. Pero en esta película realmente no hay una figura así, a pesar de que sí hay uno que otro tinte de autoritarismo. Termina dando este mensaje de que los constructos sociales, por más alocados o irracionales que sean, no necesitan realmente una figura central que los mantenga, sino que se perpetúan solos. Pues me pareció una movida muy valiente, la verdad. Y pues sí, es que es muy fácil culpar a los gobiernos corruptos o a las corporaciones codiciosas de todos nuestros problemas. Y no estoy diciendo que no merezcan culpa. Por supuesto que sí, y pues por eso es que el terrorismo es necesario y debemos empezar a construir bombas caseras para empezar a destruir... ¿Qué? Y por eso es que debemos ser críticos de las autoridades. Pero al mismo tiempo, ¿quiénes son los que perpetúan dichas injusticias si no nosotros mismos? En conclusión, es un mensaje bastante interesante y que no podría darse si la película no se hubiera negado a personificar los males de la sociedad en individuos específicos, como suele pasar. ¿Hay cosas que no te hayan gustado? Pues digamos que como en toda película y en toda obra hay cosas que no le gustan y otras que no. Particularmente, no me gustó que le agregaran sonidos vocales a los personajes. Es decir, la propuesta era contar una historia sin diálogos, así que me parecía muy extraño porque daba la sensación de que cuando hacían esos sonidos era como una preparación para decir algo. Hasta momentos en que tendría todo el sentido del mundo que dijeran algo, pero pues no sale ninguna palabra. Sí, te entiendo. También hay algunos detalles técnicos raros. Hubo momentos en que cuando necesitaban que el fondo se viera pues más cercano, en vez de redibujar el fondo pues más cerca, por decirlo así, simplemente cogían uno ya dibujado y lo agrandaban, pero lo hacían hasta el punto en que la imagen se alcanzaba a ver borrosa y pixelada. Y pues eso a mí me sacaba mucho de la inmersión, cuando el resto de la película estaba tan bien cuidada técnicamente. Una última cosa, y es que la película me pareció muy repetitiva. Y es que en cine hay una regla que yo la llamo la regla de Tiburón por la película de Tiburón. Y es que dice que un motivo puede repetirse hasta 3 veces antes de volverse predecible y aburrido. La primera vez te sorprende, la segunda te emociona y la tercera la esperas. Por eso me parecía tedioso que el protagonista tuviera que pasar por el mismo arco de transformación una y otra vez, rechazando este llamado a la aventura, actuando como si no hubiera aprendido nada de todas las veces que le tocó repetirlo. Y eso hasta cierto punto me molestaba, hasta que asistí a una charla donde estuvo el director y él explicó conceptualmente todo en la película debía ser cuadrado, incluyendo la música, que también se repite varias veces, y la narrativa. Eso me dejó pensando que esa repetición del personaje nos deja en un círculo, bueno, en un círculo no, tal vez en un cuadrado, que se repite hasta que la ignorancia ya no es suficiente. Y ahora pienso que es lo que suele pasar en la vida cotidiana. Como individuos suprimimos aquello que nos diferencia por el afán de encajar hasta que tanta perfección nos vuelve una falla. Y ese es el momento en que finalmente se puede romper el cuadrado vicioso y empezamos a actuar de nuevas formas, que es lo que le termina pasando a nuestro personaje. Con eso en mente, ahora todo tiene sentido. Y por cierto, también tiene todo el sentido lo de los fondos, porque el director contaba que por la prisa les tocó hacer eso, porque no pudieron hacer todos los fondos a tiempo. Yo jamás haría eso. No podría ser yo. Sí, nunca lo hicimos. Absolutamente no lo jamás. Bueno, pero en resumen, ¿te gustó? Me gustó bastante la estética y la propuesta que hace con el diálogo me pareció acertada. ¿A ti qué te pareció? La verdad, creo que la disfruté más de lo que esperaba por lo que dices. Y además porque es muy aventurera en todo, ¿no? En la estética, en los detalles visuales y en este mundo tan extravagante que plantea. Es una película que, dado, digamos, el contexto de producción en Colombia,
es muy admirable y ambiciosa. Digamos que no es común ver grandes obras de animación en Colombia. Con decir que el largometraje animado colombiano más recordado es tal vez Bolívar el Héroe. Joder, esto sí es cine. El caso de La Otra Forma es muy particular. La película es una colaboración con Brasil que a la vez involucró estudios de animación nacionales, que nos hace ver que realmente se puede hacer animación en Colombia de muy buena calidad. Hace rato realmente no veía un proyecto local al que se le metiera tanta seriedad en términos de querer entrar a una esfera cultural pública, y creo que es importante que si queremos que la animación en Colombia se vuelva más popular, que promovamos este tipo de proyectos. Y es por eso que debíamos sacar este video hace un mes, como me dijo Diego, pero yo de hueva no pude hacer el guión. Y pues nada, queremos promover esta película. O sea, si la quieren ver, por ejemplo, en este momento está disponible en RTVC. Los realizadores están muy activos en redes sociales, constantemente haciendo conferencias. Creo que de vez en cuando siguen haciendo una que otra proyección. Entonces, si quisieran ir a verla en la pantalla grande, pues nada, estén pendientes. Les dejamos el link de la película en la descripción y recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde les estaremos alertando sobre nuevas animaciones en Colombia. Bye. Bye.